Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Roy Ora y hoy tenemos el gusto de contar con Luis Schenoni como nuestro invitado. Luis es profesor de Relaciones Internacionales en University College de Londres y ha escrito extensamente sobre las relaciones internacionales con foco en la guerra y el conflicto. Esto es probablemente lo que más le interesa a Luis. Es autor de un libro reciente sobre la relación entre guerra y Estado en América Latina, que se llama Bringing War Back in: Victory, Defeat and the State in 19th Century Latin America. Todavía no ha sido traducido, pero esperamos contar con una traducción en muy poco tiempo. Y con Luis vamos a conversar entonces sobre la guerra y sobre el lugar de la guerra en la historia de América Latina. Bienvenido, Luis. Gracias por estar acá. Gracias por tenerme, Roy. Bueno, antes de entrar en tema, un aviso. Para seguir haciendo Historiar, necesitamos de la ayuda de nuestros escuchas. Historiar es un podcast producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, una asociación civil sin fines de lucro que no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Así que si querés contribuir, podés realizar una transferencia al siguiente alias: asaih, con H final, asaih.historia. Lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Bueno, vamos a la guerra. La historia de la guerra fue durante mucho tiempo un campo de estudios un poco gris, diría yo. A veces practicado por militares sin formación en el estudio del pasado, casi siempre por sectores muy conservadores de la profesión. Conservadores significa sobre todo gente que se hace preguntas relativamente tradicionales, preguntas pequeñas, ¿no es cierto? Mucho más de historia, mucho más que una historia de la guerra, lo que tuvimos durante mucho tiempo fue historia militar. Y esto ha cambiado en las últimas décadas. A los nuevos practicantes de la historia de la guerra ya no les interesa tanto cómo se dispusieron los cañones en Austerlitz, o en Chacabuco, o en Borodino, o cómo eran los uniformes de tal o cual regimiento, o cuántas plazas tenía tal regimiento, sino que la guerra les sirve como un prisma para entender las sociedades del pasado y también un poco quizás la sociedad del presente. Ahora vamos a ver eso con Luis. Hoy tenemos una historia social de la guerra, interesada en la experiencia de los soldados de a pie, la vida en la retaguardia, las resistencias a la presión reclutadora, la relación entre movilización guerrera, nacionalismo y patriotismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temas que son los temas de los historiadores. Y la guerra, que es como hecho mismo, un hecho potentísimo, domina la vida de una sociedad, nos dice mucho sobre distintos planos de la vida social, el universo de ideas de una sociedad, sus tensiones y conflictos, sus estructuras de poder. Y creo en los últimos años hemos desarrollado más capacidad para conectar la historia de la guerra con la historia del Estado, con la historia del ascenso, la expansión del capitalismo, con el crecimiento económico. Y en esta tarea nos han ayudado mucho sociólogos y politólogos, con los cuales hoy compartimos un interés por la guerra como objeto de reflexión. Entonces, mi primer pregunta para Luis es: ¿qué dirías de la guerra como objeto de estudio, de la importancia de la guerra como objeto de estudio, visto desde el ángulo que a vos te parece más relevante, ¿no? Bueno, sí, es una excelente pregunta. Creo que, por un lado, la guerra, como decías vos, Roy, es uno de los fenómenos que más pueden cambiar una sociedad. Y en ese sentido, es un fenómeno que es de interés para todas las ciencias sociales y las humanidades. Obviamente, la historia lo enfoca desde la perspectiva que vos muy bien describías, pero es un fenómeno de interés para la antropología, para la arqueología, para las ciencias sociales en general, no solamente la sociología y la ciencia política, también para los economistas y demás. Entonces, creo que es una de estas experiencias humanas únicas, y por su intensidad también de tal porte
que, que hace de este campo de estudio sobre la guerra un campo completamente interdisciplinar. Hay pocas otras cosas, digamos, que se estudian desde todas estas distintas perspectivas, ¿no? Todas estas ciencias. Ok. Vamos entonces, si te parece, a el periodo en el que guerra y Estado se encuentran quizás con mayor intensidad. Hay seguramente una reflexión, no me quiero meter en eso, sobre los orígenes del Estado, donde la guerra tiene una relevancia muy grande, pero para los historiadores, eh, los estudios sobre la guerra suelen estar asociados a un nombre, que es el de Charles Tilly, que hizo contribuciones muy importantes sobre la guerra, sobre la relación entre guerra y formación de los estados modernos en Europa en los siglos XV a XVIII, más o menos, ¿no es cierto? ¿Cómo, qué importancia tiene eso? ¿Cómo describirías la contribución de Tilly? ¿Qué nos dice sobre el problema de la guerra y el Estado? Sí, como bien decías vos, la relación entre guerra y Estado quizás se remonta a los comienzos de la historia misma, ¿no? Los primeros estados. Valdría la pena quizás definir lo que es un Estado. Una de las más famosas definiciones de Max Weber es una comunidad que pretende para sí el monopolio de la violencia legítima sobre una sociedad en un territorio determinado, ¿no? Este tipo de organización social, digamos, no existió siempre en la historia de la humanidad. Empieza alrededor de 4000 años antes de Cristo, en sociedades que habían alcanzado un tamaño suficiente, digamos, en el contexto de la revolución neolítica, como se llama, sociedades agrícolas, ganaderas, ¿no? Que habían acumulado un cierto nivel de riqueza. Y en algunos lugares empiezan a surgir estas ciudades-estado, ¿no? En la Mesopotamia, luego en el Nilo, luego el Valle del Indo, entre los ríos Yangtze y Amarillo en China, en la Mesoamérica, en la costa del Perú, etcétera. Son lugares donde los primeros estados empiezan a surgir. Esos primeros estados, como vos ya decías, ya surgen a partir de la necesidad de que un estamento en una sociedad ya más estratificada, en particular un estamento militar, proteja a esas sociedades de los ataques de otras sociedades o otros grupos, en particular podrían ser grupos tribales, otro tipo de organizaciones políticas que se quieren beneficiar de ese eh, sur- superávit, Excelente. excedente, ahí va, de producción. Y por lo tanto, y también de alguna forma ser capaces de establecer la dominación sobre estas sociedades. Entonces, ahí lo que se va dando en la historia, que esto es digamos, un punto que vale la pena considerar porque en general en lugares del mundo como en África, por ejemplo, donde no hay grandes excedentes de riqueza, de producción y donde no hay tipo de circunscripción territorial o grupos humanos a espacios relativamente pequeños y alta densidad poblacional, no se pueden dar los estados, ¿no? Eso es una especie de precondición que hemos visto. En Europa sí había, en particular en esta etapa que mencionas vos, de los siglos XIII, XIV en adelante, una mayor y mayor concentración de población y producción de riqueza en el contexto de los comienzos del capitalismo, etcétera, que van llevando o van estableciendo estas precondiciones para esta competencia entre estados o grupos, digamos, preestatales, ¿no? Que se van formando en estados y más allá después de los estados en lo que llamamos estados nacionales. En Europa sí hay una particularidad que es que no únicamente se dan los orígenes del capitalismo, esta acumulación de riqueza, sino también al mismo tiempo revoluciones, lo que llamamos revoluciones militares o la revolución militar, dependiendo si quiere uno sintetizar. Las revoluciones militares son esencialmente cambios tecnológicos, son el descubrimiento de una nueva tecnología que luego se aplica a lo militar y que luego cambia la organización de la guerra y la organización de las organizaciones para la guerra, la organización militar en sí misma, ¿no? Em, no sé, una revolución militar muy famosa fue la del cambio de la predominancia de la fuerza de caballería, por ejemplo, de los caballeros en la Edad Media hacia la infantería, ¿no? Por el descubrimiento de determinados tipos de tecnología relacionadas a la arquería y otros que cambiaron ese balance de fuerzas entre las distintas tecnologías. Am, pero sin duda la revolución militar más importante de la Edad Moderna fue, por ejemplo, el descubrimiento y la aplicación militar de la pólvora,
en principio en la artillería, que cambió, por ejemplo, todas las técnicas de sitio, hizo obsoletos castillos medievales que pasaron a ser fortalezas mucho más sofisticadas y de mayor porte y pobladas por mayor cantidad de soldados, lo cual llevó a la necesidad también de tener ejércitos más grandes para el sitio de estas fortalezas, lo cual también llevó a la necesidad de aplicar la pólvora a otro tipo de tecnologías, tanto navales como, por ejemplo, para munir a los soldados de pie. Y esa cadena, digamos, de, este círculo vicioso, digamos, de cada vez aplicar más estas tecnologías para ejércitos cada vez más grandes, fue también reformando o cambiando la estructura del Estado, como lo conocíamos. Un Estado que para poder mantener estos ejércitos permanentes, para poder movilizarlos y para facilitar su logística y munirlos de estas nuevas tecnologías, tenían que tasar mucho más a su población, cobrar más impuestos, generar burocracias que faciliten tanto la logística militar como em, la, la gestión financiera e impositiva, digamos, fiscal del Estado. Y esa revolución básicamente genera lo que nosotros conocemos ahora como los estados nacionales, los estados más o menos modernos, sus funciones, sus estructuras burocráticas, ¿no? Y bueno, más adelante en la historia europea y global, obviamente hay otros conflictos más allá de este periodo que analiza Tilly, de la revolución militar, como las guerras napoleónicas y más adelante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que van a llevar al Estado a extremos aún mayores de desarrollo, ¿no? Ok, entonces, en esta visión probablemente dominante hoy, ¿no? La competencia militar no es simplemente un mecanismo para concentrar poder, sino que es el mecanismo fundamental para la construcción de estados, ¿no es cierto? Es decir, la relación entre guerra y Estado es, en esta perspectiva, mucho más importante que otras dimensiones, por ejemplo, desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto? Más bien acá, conflicto, creación de burocracias, capacidad de extraer más recursos de la sociedad, fortalecimiento del Estado, nuevas guerras, mayor capacidad bélica destructiva, tienen un papel central en la construcción de los estados europeos y sobre todo en la definición del mapa de las relaciones interestatales europeas, ¿no es cierto? Que se caracteriza en este periodo por el hecho de que un montón de estados pequeños desaparecen, ¿no es cierto? Ese sería. Exacto. Sí, ese es un punto central. Aunque, bueno, quizás otras, como decía antes, de estos factores como el capitalismo o la densidad poblacional pueden ser vistos como precondiciones para que tanto lo militar alcance esa intensidad como para que el Estado pueda tasar y digamos, nutrirse de la riqueza de la población para este tipo de emprendimientos militares, ¿no? Esa es un poco la historia de Europa, ¿no? Fue, sí, 3 siglos, 4 siglos de conflicto militar muy intenso que dan lugar a estados más poderosos. Todo esto apoyado sobre el desarrollo de técnicas bélicas más sofisticadas. Si giramos la atención hacia América, ¿cómo plantearías el problema de la relación entre guerra y formación del orden político? Ahí me gustaría que me digas 2 o 3 cosas sobre por lo menos 2 momentos. Empecemos primero por la conquista. Decí 2 o 3 cositas sobre la organización de los estados coloniales y después nos movemos hacia los estados independientes. Sí. Quizás vale la pena aclarar un poco que aunque Tilly haya explorado esos siglos de la historia europea, esta teoría belicista también aplica más, de forma más general a otras regiones del mundo, ¿no? Y hay investigaciones tanto anteriores a esta revolución militar europea como posteriores y en distintas regiones que así lo demuestran, ¿no? Entonces es un fenómeno un poco más general, ¿no? También aplicable, como decía al principio, a estos primeros estados de la Mesopotamia, por ejemplo. Em, esta conexión entre la protección de la sociedad y la necesidad de tasarla, y de hecho la aceptación de las sociedades de ser tasadas, ¿no? O, Cobrarle impuestos, digamos así. claro, de pagar tributo, digamos, Claro. al Estado, con estos fines, ¿no? Es lo que legitima al Estado, lo que siempre legitimó al Estado, etcétera. Entonces hay investigaciones que lo aplican a la, no sé, a la China antigua o incluso al África de una revolución militar que supuestamente tuvo lugar en África en el siglo XIX, etcétera, o muchos otros contextos. Em,
Ahora, en lo que se refiere a América Latina, bueno, obviamente la conquista es de alguna forma la llegada del Estado europeo que se venía generando a partir de estos conflictos. El libro de Tilly comienza esta historia en lo que para nosotros es la Edad Media, ¿no? En el año 990, y va contando esta historia de cómo se van fortaleciendo estos estados dinásticos a medida que se van transformando en estados modernos. Cuando los europeos llegan a América, se encuentran con algunas formaciones que ya podrían llamarse estatales, ¿no? No eran todas sociedades tribales o cacicazgos, o sea, grupos sociales, organizaciones políticas menores, sino que había ya estados, obviamente, en Mesoamérica y en los Andes, pero van a traer el Estado europeo, ¿no? De alguna forma, si uno lo ve incluso cronológicamente, la conquista de América fue un paso siguiente a la reconquista, y las instituciones que se trajeron, incluso en las trazas urbanas, y digamos, se puede ver eh, en el tipo de conquista del territorio, cómo se produjo, no era muy diferente a lo que España venía haciendo sobre el territorio conquistado a los moros. Se traslada ahí a las Américas, y ahí esa es la llegada, digamos así, sería mi punto, del Estado nacional moderno a las Américas, claro, como un Estado imperial, como una periferia de, en este caso, los imperios ibéricos, ¿no? Em, Esa es una historia de varios siglos, a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Esos imperios se vienen abajo, sobre todo el imperio español, ¿no? Y ahí comienza un ciclo de revoluciones y guerras, en parte guerras civiles, en parte guerras internacionales, que dura varias décadas. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, por un lado, creo que vale la pena también remarcar que la caída quizás de estos imperios se debió en parte a las presiones, o fundamentalmente, de la guerra en Europa, ¿no? Sus propias transformaciones, como las reformas borbónicas o pombalinas, como las llaman en el Brasil, de estos imperios, sus innovaciones burocráticas, el cambio de la organización de los estados imperiales, llamémoslos así, en las Américas, va respondiendo a las necesidades de estos estados que guerrean no solamente en Europa, sino también en nuestro continente. Pensemos en las disputas que tenían, por ejemplo, españoles con ingleses y franceses en el Caribe, y holandeses, las disputas que tenían portugueses y españoles también aquí en el Río de la Plata. Todo eso va transformando este estado, y también va generando una clase militar local, criollos con una identidad política propia y con una capacidad militar que permite el, lo, las, bueno, lo que llamamos las guerras de independencia, y este tipo de ideas, pero también capacidad de producir un movimiento emancipatorio, ¿no? Sin duda, las guerras de independencia fueron para América Latina lo que las guerras napoleónicas, digamos así, fueron para Europa en ese contexto, un proceso en el que nuestras sociedades se transformaron radicalmente, ¿no? Y sin ir más lejos, uno de los más grandes historiadores argentinos, sino el más, Tulio Alperín Dongui, escribió uno de los libros seminales sobre esto, Revolución en Guerra, que explica, por ejemplo, los niveles altísimos de militarización aquí en el Río de la Plata que se dieron durante esos años, y que de alguna forma son el surgimiento de nuestros estados nacionales, tanto en el sentido de sus burocracias como de su bueno, unidad territorial, también el sentimiento nacional. Pero esto no es característico únicamente del Río de la Plata, aunque obviamente esta fue una de las regiones de mayor movilización hacia, digamos, los centros coloniales, ¿no? El ejército de los Andes obviamente va a liberar Lima, pero niveles similares de movilización también se dieron en la Gran Colombia, ¿no? Entonces llamábamos la Nueva Granada, y otros lugares de las Américas, de modo que ese fue un contexto de grandísima transformación. En este punto me gustaría introducir a un autor que que vos conocés, mejor que yo probablemente, se llama Miguel Ángel Centeno. Tiene un libro muy importante que se llama eh, Blood and Debt, ¿no es cierto? Sangre Deuda. y deuda, en el que sugiere que la guerra tuvo un papel relativamente menor en la historia latinoamericana del siglo XIX, y en particular en la formación de los estados latinoamericanos, ¿no es cierto? Es decir, que a diferencia de lo que él entendía que había sucedido en Europa, eh,
no fue tanto el conflicto el que fortaleció a los estados, el que contribuyó a construir los estados, sino que fue sobre todo la integración a la economía capitalista la que hizo que los estados, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaran a pararse sobre sus propios pies, definieran, bueno, fueran construyendo esos atributos de estatidad, ¿no es cierto? Bueno, me gustaría que digas algo sobre esto. ¿Cómo ves vos esta idea y cuál es la importancia relativa de la guerra en América Latina? Ya que, como señalabas, por ejemplo, para los historiadores la guerra sí es un fenómeno, para algunos historiadores, fenómeno bien significativo de la historia latinoamericana del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo reconstruirías esta discusión? Sí, yo creo que para comenzar, bueno, Centeno fue un estudiante de Charles Tilly en la Universidad de Columbia y los sociólogos, como ya vimos con Tilly, tienen esta tendencia a generalizar sobre larguísimos periodos históricos. Tilly lo hace desde el 990 hasta 1990, 1000 años de historia en su clásico Capital y Coerción, no sé qué se llama ese libro. De modo que me parece que una de las características del libro de Centeno que mencionabas es generalizar, y decir que en América Latina, en 200 años de historia, han habido menos guerras que en Europa, de menor intensidad, y ahora me voy a referir un poco a cómo fueron estas financiadas, pero financiadas de otra forma, financiadas no por las sociedades latinoamericanas, sino financiadas, digamos así, desde el exterior, lo cual impidió, o según él, el surgimiento de estados similares a los del norte global, llamémoslo hoy en día. Esto es parcialmente correcto desde mi perspectiva y fundamentalmente correcto en el siglo XX, ¿no? Es una cosa que él identifica y que creo que todos estamos de acuerdo, es que las transformaciones que se dieron con las guerras totales del siglo XX en el norte global no se produjeron en las regiones que no participaron de esos conflictos, pero en el siglo XIX, incluso en su libro Sangre y Deuda, se dejan entrever algunos matices y, por ejemplo, él reconoce abiertamente que las grandes guerras del siglo XIX, como la Guerra del Paraguay, la Guerra del Pacífico, etcétera, podrían haber causado el surgimiento o la consolidación de estos estados nacionales, entre otros factores. Ahora, hay algunas aseveraciones en ese libro, por ejemplo, con que las guerras en América Latina en general fueron de menor intensidad en el siglo XIX comparado con Europa, o que estas guerras, de nuevo, fueron financiadas por préstamos desde el exterior y impuestos al comercio exterior, de una forma, digamos así, de no tasar a la población local, no hacerla tributar, no imponer la presión, digamos así, del Estado sobre la sociedad, que en realidad ameritaba ser explorado en mayor detalle, ¿no? Entonces, bueno, durante la escritura de este libro he pasado un tiempo en la Universidad de Princeton con Miguel Centeno y él hoy en día es uno de de las personas que impulsan un poco más la lectura de este libro, porque hasta él cree que, bueno, esto ameritaba ser analizado en mayor profundidad, en particular, cómo se dieron estas dinámicas en el siglo XIX y también utilizando nuevos datos y, entre otras cosas, el trabajo de historiadores que quizás no habían sido considerados con tanto detenimiento para este periodo en particular. Entonces, si uno mira el siglo XIX, vos dirías, la guerra tiene una intensidad, ahora hablamos un poco de eso, de cómo se mide y demás, es significativa en América Latina, probablemente más que la que tiene en Europa en ese mismo siglo, que es un siglo, en líneas generales, de poca guerra en Europa, ¿no es cierto? El momento más intenso son los siglos previos y el posterior, a los anteriores al a las guerras napoleónicas, ¿no? Y, por supuesto, comienza un ciclo de guerras muy intenso, de guerras totales en el siglo XX. Pero el siglo XIX es relativamente pacífico. Mientras que en América Latina es un poco al revés, ¿no? El Sí, imperio colonial es menos violento en este aspecto. El siglo XIX en su conjunto es mucho más conflictivo, y el siglo XX hay algunas guerras, pero no son tan importantes, ¿no? Entonces, para aquilatar, para determinar la importancia de la guerra en América Latina, hay que mirar sobre todo el siglo XIX, ¿no? sí, sí. Y si uno lo ve intuitivamente, creo que si camina por Buenos Aires o por cualquier capital latinoamericana, puede ver que hay
las grandes transformaciones del Estado, incluso se ve en la arquitectura, em, se han producido muy atrás en el tiempo, cuando teníamos este tipo de presiones geopolíticas. Y de hecho la variación dentro de América Latina, el por qué países como Chile, Argentina, Uruguay o Costa Rica tienen más capacidad estatal, como lo llamamos en las ciencias sociales, o tienen un Estado más fuerte, ¿no? Que eso es evidente hasta el día de hoy, porque otros como Bolivia, Perú, Nicaragua tienen un Estado más débil. Esa variación sabemos que se produjo en algún momento del siglo XIX, porque también sabemos que en el año 1900, bueno, el centro de Buenos Aires se veía igual que ahora, ¿no? O estaba transformándose en lo que estamos viendo, en lo que vemos ahora. Y esta jerarquía era similar, ¿no? Entonces, si este periodo de grandes guerras en América Latina en el siglo XIX creo que es fundamental para entender la variación en la capacidad de nuestros estados hasta el día de hoy. Quizás una pequeña salvedad que introduciría a lo que te referiste de que el siglo XIX es más violento que el europeo em, en América Latina. Yo diría que una forma quizás correcta de pensar esto es que el siglo XIX fue tan intenso en América Latina que se asemeja un poco más a lo que fueron los siglos XVII, XVIII en Europa. Y si para esto hay que poner un poco el foco en el impacto relativo que una determinada una determinada intensidad, pensémoslo en términos, por ejemplo, de muertes en batalla o el tamaño de los ejércitos, tuvieron sobre poblaciones relativamente pequeñas en nuestro continente, ¿no? Los niveles de movilización que se produjeron, por ejemplo, para las guerras de independencia, pero también en conflictos particulares, como la guerra que se llama a veces de los filibusteros o la campaña nacional de Costa Rica en 1856, o la llamada Guerra Grande en el Uruguay en la década de 1840. Esos fueron conflictos que conscribieron, por ejemplo, al 10% de la población en los ejércitos de las sociedades que los combatieron, y esos son niveles de movilización incluso más altos que los niveles de movilización de la Francia revolucionaria, o de las guerras revolucionarias francesas o las guerras napoleónicas, ¿no? En números de bajas, algunos de estos conflictos son también asemejables a los grandes conflictos, la guerra de los 7 años, las guerras napoleónicas, etcétera, en Europa. Entonces, creo que es preciso, al interpretar nuestra región, también tener en consideración esos tamaños relativos de nuestras poblaciones y cómo pudieron haber sido impactadas por conflictos que aparentemente son menores. Ok, entonces vos lo que estás diciendo es, en proporción al tamaño de la población, el impacto de la guerra, de la movilización guerrera es mucho más grande, o por lo menos similar en América Latina que en la Europa de los siglos de la Revolución Militar. Y eso tiene consecuencias enormes sobre la manera en que las sociedades viven la guerra y sobre todo en términos del gran tema de la formación del Estado, ¿no? De la consolidación del Estado. Sí, sí, sin menospreciar algunas diferencias, ¿no? Están en un centro del capitalismo que hace, por ejemplo, que la capacidad de tasar a su población local de los estados europeos fuera mucho mayor por la riqueza. Por ejemplo, los años estrictamente contados en los que los estados europeos van a estar en guerra durante la guerra de los 30 años, en ese periodo del siglo XVII, quizás, o sea, no quiero establecer una comparación muy rígida, pero simplemente establecer que no estamos hablando de un siglo con pocas guerras en el siglo XIX en general, y donde en América Latina hubieron un poquito más de guerras y por lo tanto un poquito de variación, sino que me parece que debemos tener en consideración que el siglo XIX fue un siglo de alta beligerancia, ¿no? Y muy transformadora en esta región. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con Luis Schenoni sobre guerra y Estado en América Latina. Te invitamos a donar a Historiar. Para seguir haciendo nuestro podcast necesitamos de tu ayuda. Historiar es un podcast producido por la SAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por esta tarea. Para contribuir, podés ir a asai.org.ar, opción Doná a Historiar. Bueno, seguimos hablando con Luis Schenoni sobre la guerra en América Latina
y quería poner de relieve un razonamiento que tiene algo de quizás contraintuitivo para mucha gente, y es que la guerra tiene un impacto muy significativo, entre comillas, es buena para la formación del Estado. Que la guerra no solo en estas visiones, digamos así, belicistas, para decirlo de alguna manera, estas teorías belicistas, la guerra no es solo destrucción, sino que su legado más importante es el de la creación de estructuras estatales más poderosas. Sí, totalmente. Comenta esto. Sí, incluso iría un paso más allá y diría que la guerra genera desarrollo, ¿no? Si uno mira los países del norte global, hoy en día uno puede ver que son sociedades en promedio más desarrolladas, ¿no? Obviamente más igualitarias, que generan más riqueza. De modo que esa es una contradicción, obviamente en términos normativos, morales, problemática, pero sobre la cual indefectiblemente debemos reflexionar porque es un patrón de la historia. Para que un Estado sea capaz de proveer los tipos de bienes públicos que generan desarrollo, ¿no? Desde la educación, la salud, pero incluso bienes públicos más básicos que permiten el crecimiento económico, como la seguridad o la infraestructura vial y demás, que fueron funciones del Estado decimonónico al que estamos refiriéndonos ahora. Históricamente han sido necesario que el Estado concentre poder, que concentre este tipo de recursos a través del tributo, y básicamente el gran shock históricamente que ha forzado a las sociedades a rendir este tributo al Estado, a permitirle estos recursos, ha sido este tipo de conflictos armados, ¿no? Y también este tipo de conflictos armados han sido una de las pocas presiones que han permitido desarticular grupos sociales, patrimoniales, feudales, digamos así, que también se han opuesto al Estado y también intentaban mantener órdenes también violentos y también, digamos, y no conducentes al desarrollo en muchas de estas sociedades. Entonces es una contradicción con vetas morales y demás, pero con la cual creo que en las ciencias sociales y las humanidades tienen que lidiar, ¿no? Entonces, el mecanismo sería un Estado que va a la guerra, tiene que incrementar sus capacidades, tiene que disciplinar a la sociedad, tiene que crear nuevos impuestos, generalmente impuestos más universales, si se quiere, y una vez que termina ese conflicto y el polvo de la batalla se asienta, lo que queda en pie es un Estado más grande, más potente, más legítimo, con mayor capacidad para poner en marcha iniciativas de política pública más ambiciosas, ¿no es cierto? Ese sería el razonamiento en líneas generales. Exactamente, exactamente. Por un lado, más grande, como decías, en el sentido de que va acumulando más funciones, y eso lo hemos visto también históricamente. A medida que las guerras se fueron haciendo más totales, el Estado tuvo que asumir la salud, la educación, para formar ciudadanos que luego puedan ser utilizados para la guerra, etcétera. Pero también, y quizás más fundamentalmente, un Estado más eficiente, ¿no? Un Estado que capaz, en el sentido de estas capacidades estatales, de implementar las políticas públicas, un Estado con una burocracia también, digamos así, con lealtad hacia el Estado y no hacia otros grupos sociales que pueden querer capturar el Estado o mantenerse en las márgenes del Estado. Y sí, eso es todo lo que cada uno de estas grandes guerras en esta secuencia histórica en Europa, pero también en América Latina, han producido. Veamos entonces las grandes guerras de América Latina bajo esta luz, mirándolas con este prisma. Trae un par de ejemplos. ¿Cómo construirías el argumento para el caso de América Latina? Bueno, uno podría simplemente escoger las guerras más impactantes. Esto lo hago en el libro, en los capítulos más, llamamos en ciencia política, cualitativos, más bien estudios de caso, donde uno puede poner la lupa, como decías vos, en algunos pocos conflictos. Si uno escogiera las guerras que produjeron, para poner algunos parámetros, más de 5.000 muertes en batalla durante estos conflictos, y donde los ejércitos perdieron al menos la mitad de los hombres que pusieron en el campo de batalla al comienzo del conflicto, esto nos deja con una lista de guerras bastante limitada para América Latina, son la Guerra Grande, esta que comentaba en el Uruguay, esta campaña nacional de Costa Rica, la Guerra del Pacífico, las guerras de México contra los Estados Unidos y contra Francia, la segunda invasión francesa,
y la Guerra del Paraguay. Estas son las guerras que cumplen más o menos con estas Esta características. grande guerra de América Latina en el siglo XIX. Exactamente. Dejando de lado, obviamente, las guerras de independencia, que hubieran sido muy grandes, pero no fueron luchadas por estados que ya existieran y que por lo tanto pudiéramos analizar en términos de su impacto en estados preexistentes. Entonces, estas guerras, como pueden ver, sistemáticamente encuentran del lado de los ganadores de estas guerras las Costa Ricas, los Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y el México, sobre todo el México victorioso contra los franceses de 1870 en adelante, a los estados que se fortalecieron de manera más clara en el continente durante la segunda mitad, en particular del siglo XIX. Y la historia, bueno, puede ser contada de una forma muy simple e intuitiva. Es simplemente cuando se produjeron estos conflictos, el ejército como actor central, ¿no? Como burocracia central del Estado, em, creció en cada uno de estos países de manera eh, impresionante, ¿no? Con respecto a su situación antes del Estado, no solamente en la cantidad de hombres, pero también en su organización. Por ejemplo, en la Guerra del Paraguay se van a abolir las milicias provinciales en la Argentina para conformar un un ejército nacional, que sería conocido como el Ejército del Paraguay, ¿no? Y esos ejércitos, en el contexto en el que son legitimados por la victoria, ¿no? Cuando se produce lo que a veces se llama, en términos teóricos, el efecto trinquete, que es cuando la guerra, después de luchado el conflicto, lleva al mantenimiento de ciertas capacidades que se produjeron para lucharlo, tanto fiscales como, en este caso, militares. Bueno, pone en ese caso a la Argentina después de la Guerra del Paraguay, en una situación completamente diferente para la consolidación del Estado Nacional, ¿no? En el caso argentino, probablemente muchos de nuestros oyentes sean argentinos. Obviamente, la capitalización de Buenos Aires por el ejército de Roca ante la última rebelión de Tejedor de la milicia de Buenos Aires en 1880 es claramente el momento de consolidación, el ápice de la consolidación del Estado Nacional. Hubiera sido impensable en la existencia de milicias provinciales y la inexistencia de este ejército nacional. Pero bueno, esa es una historia más enfocada en la Argentina, enfocada en lo militar. Obviamente estas transformaciones también se producen en lo fiscal, en lo burocrático del Estado, etcétera, en los niveles de nacionalismo, etcétera. Y bueno, una historia similar podría contarse sobre los efectos de la victoria contra Francia en la consolidación del Estado mexicano y el proyecto liberal de Benito Juárez, con un ejército similarmente em, fortalecido por ese contexto. Y como les decía, ¿no? La historia de Chile, la historia de Costa Rica, la historia de Uruguay, entre otras, ejemplifican procesos similares. Esto es una historia de países o de estados, los que vos estás subrayando son de estados que ganaron guerras y al ganar las guerras fortalecieron sus estructuras estatales y eso les permitió después encarar proyectos en distintos campos, ¿no es cierto? Y terminaron con estados más poderosos que los que habían comenzado. ¿Qué pasa desde tu punto de vista con los que pierden las guerras? Y una cosa más que a mí me interesó en algunas cosas que leía de tu trabajo. Uno, las guerras son fenómenos, son eventos altamente aleatorios. Es decir, cuando comienza la guerra no está muy claro cómo va a terminar. A veces hay un país que en principio parece más poderoso, pero las guerras tienen su propia dinámica, ¿no? Entonces, no está escrito cómo va a terminar un conflicto. Sí. Me gustaría que digas algo sobre esto. Sí. Bueno, respecto de este último punto de la aleatoriedad de la guerra, en las relaciones internacionales, que es la disciplina de la ciencia política en la que más me he especializado yo y los estudios de seguridad, que es lo que hago en Londres, digamos, hay un entendimiento básico sobre la lógica de las guerras, que es que dos estados jamás irían a la guerra y pondrían en juego ni riqueza, población, ¿no? La vida de sus hombres, si no pensaran que tienen una cierta probabilidad de ganar este conflicto. Si un Estado supiera que la probabilidad de ganar un conflicto con otro Estado es muy, muy baja, ese Estado debería negociar lo que fuera, una porción de su territorio o lo que fuera que el Estado eventualmente ganador quiera frente a él, porque si no, básicamente la resolución del conflicto es tener que ceder lo mismo, pero habiendo
pasado por años de conflicto, perdiendo hombres, etc. Entonces, las guerras en realidad, en general, se producen entre estados que se perciben a sí mismos relativamente parejos en sus capacidades militares. Esto aplica tanto a Ucrania como en Rusia, como a cualquier otro estado. Y obviamente cuando em, vemos en la historia militar o incluso cuando leemos los periódicos y vemos el día a día de la guerra ahora, por ejemplo, en Ucrania o en Irán, percibimos que este elemento de eh, incertidumbre respecto a cuál puede llegar a ser su resultado. Esto obviamente ya lo expuso von Clausewitz reflexionando sobre las guerras napoleónicas, etc. Ahora, claro, eso quiere decir que hay una cierta probabilidad de ganarla o perderla, y esto es importante, el resultado de la guerra, en, en cómo funciona el mecanismo por el cual se crea Estado en un conflicto. Una característica de las guerras europeas en general y de la historia, esta teoría belicista, cuando le explicaba a Charles Tilly con Europa, es que en general en Europa, nosotros cuando vemos la historia de los estados nacionales actuales, las Inglaterras, digamos, las Francias, las Españas, etc., estamos viendo la historia de los estados ganadores, porque muchos de los estados perdedores desaparecieron, siendo absorbidos fundamentalmente a través de conflictos y conquistas territoriales de los grandes ganadores que vemos hoy. Entonces, cuando uno cuenta la historia europea, está enfocándose fundamentalmente en los ganadores, y entonces parece que la guerra siempre forma Estado. Que las guerras siempre, independientemente de su resultado, van a llevar a mayores capacidades, etc. Cuando uno mira, sin embargo, América Latina, una característica del siglo XIX es que en todas estas guerras uno tiene los ganadores y los perdedores. Tiene las Argentinas y los Paraguay, tienen los Chiles y los Perú, las Costa Ricas y las Nicaraguas. Y ahí queda más claro, que es quizás una contribución que América Latina puede hacer al pensamiento sobre estas dinámicas en otras regiones del mundo, que el resultado de la guerra es quizás tan importante como que el conflicto suceda para generar y consolidar en particular estas capacidades. La lógica esencialmente es también muy intuitiva, es que el ejército del Paraguay en la Argentina no se hubiera mantenido como una fuerza legítima y de gran porte en los años de posguerra de no haber sido por la victoria en la Guerra del Paraguay. De hecho, el ejército de Paraguay, al comienzo de la Guerra del Paraguay, tenía 3 veces el tamaño del ejército argentino. Era incluso mayor que el ejército argentino en los años más álgidos de la guerra, em, con 60.000 hombres, digamos, al comienzo del conflicto, con lo cual era mucho más grande en términos per cápita y en términos incluso totales que los ejércitos de la Argentina o Brasil, por ejemplo, al comienzo de la guerra. Y sin embargo, cuando Paraguay pierde la guerra, lo que sucede sistemáticamente con los perdedores es que el proyecto centralizador de López, digamos, el proyecto de formación del Estado, va a quedar completamente legitimado. Las élites que luego van a formar la clase política del Paraguay van a ser élites que colaboraron tanto con argentinos como con brasileños y van a, de alguna forma, desarticular ese Estado central para volver a llevar el poder a sus feudos fuera de Asunción, digamos, también disminuyendo al máximo a el actor quizás más central dentro del Estado, que es el ejército, y su influencia política, ¿no? De modo que el ejército del Paraguay, por ejemplo, después de que las tropas argentinas y brasileñas se retiran después de la ocupación en el año 1876, había quedado reducido a 700 hombres, ¿no? De 60.000 a 700, y bueno, crecería a 2.000, 3.000 hombres en los años siguientes, pero ese es el tipo de, digamos, desarticulación y debilitamiento del Estado que puede tener lugar en el contexto de una derrota militar. Así que bueno, la moraleja sería: la guerra no siempre hace el Estado, ¿no? Sino que la victoria militar después de la guerra, ¿no? Es la que consolida esto en la posguerra. Es la victoria, el fenómeno determinante entonces de la consolidación de los estados. Aquellos estados latinoamericanos que pierden guerras quedan más debilitados y, en tu visión, entonces su trayectoria posterior está marcada por este fenómeno, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo ves el caso de Estados Unidos en este marco, en este panorama, ¿no? Porque Estados Unidos libró una guerra con México muy importante, una guerra que para México fue decisiva, dramática. Nos perdió más de la mitad de su territorio. En esa guerra fue muy humillante, la Ciudad de México incluso fue ocupada,
Eso seguramente le trajo daños en distintos planos a México. Después que retomamos el caso de México, si tenés ganas. Pero me gustaría ver cómo pensás el caso de Estados Unidos en este marco. Es decir, la guerra desempeña un papel tan central en la constitución del Estado, en la ampliación de las capacidades del Estado, como vemos en Europa y, según vos sugerís, también en América Latina, o si ahí estamos frente a un fenómeno de otra naturaleza. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, bueno, Estados Unidos es muchas cosas, también es un país que ha ganado guerras mundiales, todo esto lo sabemos, pero también es un país que tiene una potencia capitalista extraordinaria, ¿no? Y esto también es parte constitutiva de su historia. No desestimaría completamente la importancia, como decía anteriormente, del capitalismo, de la riqueza que una sociedad puede producir y de la cual el Estado se puede eventualmente apropiar, ¿no? Esa claramente fue una diferencia entre Europa y América Latina históricamente, y estableció ciertas diferencias dentro de Europa mismo, con centros, focos del capitalismo, ciudades-estado, ¿no? En el norte de Italia, luego ciudades que desarrollaron el capitalismo un poco más, que facilitaron, digamos, el desarrollo quizás de estados más fuertes. Sin embargo, yo creo que la guerra sí toma una cierta preeminencia sobre estos factores cuando estamos hablando estrictamente de la capacidad del Estado, ¿no? No de la capacidad de la sociedad de producir riqueza, sino del Estado. En el caso de Estados Unidos, creo que sería un ejemplo de manual de lo que veníamos hablando, ¿no? Estados Unidos van a obtener la independencia después de, bueno, o sumergirse en ese contexto, en las guerras revolucionarias, como lo llaman ellos. Obviamente ese fue el comienzo de un Estado unificado de las 13 colonias, de los Estados Unidos como entidad internacional, como Estado, pero un Estado muy descentralizado, con un ejército muy pequeño. Cuando uno ve cómo fue que ese ejército tan pequeño, de a veces 2.000 hombres que tenía el ejército federal, a veces incluso completamente desbandado, fue evolucionando en lo que hoy es el Estado federal de los Estados Unidos, ¿no? Más allá de sus estados nacionales. Los conflictos que fueron teniendo lugar en este país a lo largo del siglo XIX explican mucho, ¿no? Uno de ellos, como bien mencionabas, es la guerra contra México. Eh, Luego de la guerra contra México, obviamente se va a producir el conflicto más grande de los Estados Unidos en el siglo XIX, que es la guerra civil. La guerra civil va a ser el origen de muchas funciones del Estado norteamericano, desde las pensiones de guerras hasta bueno, el servicio postal y un montón de actividades que el Estado norteamericano fue asumiendo en el contexto de ese conflicto, donde obviamente el impacto más grande fue el incremento masivo del tamaño de los ejércitos, tanto de la Unión como de la Confederación. Una vez ganada esta guerra por la Unión, la expansión hacia el oeste, ¿no? Y la conquista efectiva de estos territorios que se le habían sacado a México hubiera sido impensable sin el impacto de la guerra civil. O sea, la consolidación del control territorial necesitaba de esos ejércitos mucho más grandes, y también de las capacidades que el Estado desarrolló por las presiones impuestas por esta guerra civil. El Estados Unidos ya más moderno, que nosotros conocemos con digamos, una más alta presión impositiva sobre su población, con una mayor articulación entre los poderes del capitalismo, digamos así, y del Estado, y con una proyección más global, sin duda se empieza a formarse a partir de la guerra contra España y su expansión ya imperial hacia el Pacífico y hacia el Golfo de México y el Caribe. Ese es el estado de los norteamericanos de los Marines, el estado norteamericano bueno, que hoy en día tiene 3 portaaviones enfrente de China y está ocupando Japón y Alemania. Empezó un poco ahí. Y luego, bueno, como decías vos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron, obviamente, no solamente grandes shocks históricos que incrementaron la capacidad de nuevo de extraer recursos de la población a través de la tributación, sino, bueno, que crearon el complejo militar industrial y un Estado que probablemente sea el más poderoso del mundo hasta nuestros días. Eso es una historia como de saltos discretos, digamos, en el contexto de conflictos armados y de la consolidación de estas ganancias del Estado frente a la sociedad norteamericana en esos momentos a partir de la victoria.
Un caso similar en América Latina, aunque en menor porte, es Chile, que también es una especie de ganador sistemático de la guerra contra la Confederación, luego la guerra del Pacífico. Algunos estados, y Chile eh, no por nada, es el estado más fuerte, según muchos autores, de América Latina, ¿no? Bueno, Estados Unidos es una especie de ganador serial de muchísimas guerras, pero claro, por detrás de eso tenía una cierta riqueza sobre la cual el Estado también se podía expandir. Entonces la historia del capitalismo, como decía Tilly, capital y coerción, también van un poco de la mano. Siglo XX. Europa es el escenario, el teatro de dos guerras de un alcance excepcional. Y esas guerras dejan un legado muy importante, un poco en la línea de lo que vos venís diciendo, por ejemplo, en términos de cómo se transforma la estructura impositiva y, sobre todo después de la segunda, el estado de bienestar, que es en alguna medida una consecuencia de esos conflictos. No sé, no, es muy difícil de pensar sin esos conflictos, ¿no? Eso es Europa. América Latina, el siglo XX, es un continente o una región del mundo sin guerras y con mucho menos de estas novedades que trae la expansión del Estado. ¿Cómo lo ves? Sí, eso, como te decías, un poco se remonta al libro de Centeno, es un punto que me parece fundamental eh, para entender el por qué, si la guerra formó al Estado latinoamericano en el siglo XIX, el Estado latinoamericano entra en esta letargia en el siglo XX, ¿no? El impacto de las guerras mundiales, bueno, obviamente, de nuevo, desde una perspectiva medio intuitiva, suponemos que ha cambiado mucho el mundo y, bueno, estamos hablando de las fuerzas norteamericanas de ocupación en Alemania y Japón y cómo ha cambiado la estructura de la geopolítica, de la política internacional, pero a veces no somos tan conscientes de cómo cambió a estos estados de Europa, a los Estados Unidos, a los estados del este de Asia, que sufrieron estos conflictos en sus propios territorios, ¿no? Em, una de las grandes transformaciones es incluso social, tiene que ver con básicamente la eliminación de élites que antes estaba llamando feudales o patrimoniales opuestas a la concentración de poder no sé, en Tokio, en Delhi, ¿no? En estos que de alguna forma van a ser debilitadas fundamentalmente por esta movilización y por el auge de estos sentimientos nacionalistas, ¿no? Y la lealtad de los ciudadanos hacia el Estado, más allá de estas organizaciones subestatales o locales. Pero sin duda el aspecto fiscal, creo que el que hacías mención es un fundamental. Pensemos que, por ejemplo, el gasto público en relación al producto bruto de los países que lucharon estas guerras pasó, no recuerdo las cifras exactamente, pero son números similares a más o menos del 5% del producto bruto a el 20% en la Primera Guerra Mundial y como al 45% en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la proporción del gasto público del Estado en relación al producto de la economía, ¿no? Entonces, ese avance del Estado sobre la economía fue masivo. Y no solamente fue masivo cuantitativamente, ¿no? Sino también cualitativamente. Las sociedades europeas son más igualitarias que las sociedades latinoamericanas de hoy en día, porque llegado a un punto no alcanzaba con tasar con impuestos al valor agregado, impuestos indirectos o al comercio exterior, sino que el Estado tuvo que extraer directamente riqueza de los ricos de esas sociedades. En algunos lugares eso llevó al comunismo, como en Rusia, en China, etc. En otros lugares, eso como en Europa en particular, pero también en los Estados Unidos, a un incremento masivo de los impuestos a los ricos, llamémoslo así. Sí, lo podríamos llamar el impuesto a las ganancias aquí, o históricamente se ha llamado a veces el impuesto a los réditos, impuesto a los ingresos, ese impuesto a la renta, a veces impuesto a la renta. Esos impuestos es básicamente sacarle dinero al que está haciendo más dinero. Y muchas veces son extremadamente progresivos. Por ejemplo, en la Inglaterra o la Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial, si uno ganaba más allá de una determinada, no sé, pongámosle 3 millones de dólares, el Estado se quedaba con el 90% de las ganancias más allá de ese límite, ¿no? Bueno, de nuevo podríamos hablar de porcentajes, pero el incremento de los impuestos a ojo, ¿no? A la renta en la Primera Guerra Mundial, en los países beligerantes, comparado con los países no beligerantes, también saltó más o menos un
3 a un 15% en la Primera Guerra Mundial y de un 15 a un 40% en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esos saltos de nuevo discretos, de nuevo concentrados en los conflictos, em, después se consolida digamos así, este llamado efecto trinquete, antes, ¿no? En el periodo de posguerra. Obviamente el Estado no va a ser tan fagocitado, no va a asumir tantas funciones, ni va a cobrar tantos impuestos una vez terminado el conflicto, pero el, no sé si la situación en la que va a estar después de la guerra va a ser mucha mayor fortaleza, mucha mayor extracción de la sociedad que antes del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, el estado de bienestar de alguna forma consolida funciones que el Estado había asumido en la Segunda Guerra y niveles de presión impositiva sobre la población, no iguales a los de la guerra, pero mucho más altos, quizás 4 o 5 veces más alto de lo que había existido antes del conflicto. En esas guerras totales del siglo XX, los estados que las libraron en general caminaron en dirección a la igualdad, o a atenuar las desigualdades. Eh, Sin embargo, en relación con la pregunta sobre cuánto impactó esto en términos, cuánto impactó el resultado de la guerra en términos de crecimiento y desarrollo, me parece el panorama es más complejo, más ambiguo, ¿no? Esto es, países que perdieron las guerras, estoy pensando en Japón, estoy pensando en Alemania, sin embargo, pese al enorme daño que sufrieron, se recuperaron muy rápido y en la posguerra se convirtieron en potencias económicas de enorme significación. Eso ahora está cambiando un poco, ¿no? Pero eso parece mostrar un panorama distinto al que observamos en América Latina, ¿no? A la luz de tu descripción, en América Latina los países que perdieron guerras eh, tuvieron incluso más dificultades para crecer, ¿no? Estoy Sí. pensando en los ejemplos que vos traías. Paraguay, Bolivia, Perú fueron perdedores en las guerras y perdedores en términos de crecimiento económico. En Europa vemos algo distinto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿Cómo se explica? hay dos cosas ahí en lo que mencionas. Una es los efectos contradictorios de la derrota, aparentemente en algunos contextos. Otra cuestión es la fortaleza del Estado y el desarrollo y el crecimiento económico, ¿no? Es posible pensar que en términos de crecimiento económico, incluso las guerras tengan un impacto negativo. Es posible pensar incluso que el estado de bienestar que sale de la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y 60 era menos eficiente en términos de producir crecimiento económico, quizás que el estado que se va a desarticular y achicar en la década de los 70 y 80, 90, que va a ser un estado menor digamos, digamos, el número de funciones que provee y también en su presión impositiva y demás, pero quizás eh, digamos, más favorable al desarrollo económico, ¿no? Entonces está un poco esa tensión ahí tiene que ver con, bueno, por un lado la fortaleza del Estado y por otro lado el desarrollo económico, ¿no? También de alguna forma dialoga con lo que hablábamos de capital y coerción y cómo estas dimensiones no siempre van en conjunto, ¿no? Ahora, la Es otra. decir, la guerra transforma la sociedad y la economía, pero no sabemos siempre en qué dirección va a producirse esa transformación, ¿no? Sí, y por otro lado, quizás el fortalecimiento del Estado, digamos que quizás sistemáticamente se produce con estos conflictos, y en particular la victoria, no necesariamente implica que este Estado que se consolida fortísimamente sea conducente al desarrollo económico. Un ejemplo puede ser, de nuevo, la Unión Soviética, ¿no? Obviamente es el Estado que más sufrió la Segunda Guerra Mundial, el Estado que más centralizó poder, el Estado que después obviamente centralizó absolutamente todas las funciones de la sociedad de alguna forma con el estalinismo, y un Estado en el largo plazo ineficiente, ¿no? Que una vez que esas presiones geopolíticas se fueron relajando, ¿no? En los años 70 con Helsinki y demás, bueno, empezó a mostrar la debilidad de ese modelo frente a un modelo occidental donde el Estado se pudo retrotraer y el capital pudo tomar un poco más, ¿no? la, mayor preeminencia y ser más eficiente en lo que era importante en ese contexto, que era no librar la guerra, sino la producción de crecimiento, de riqueza, de desarrollo, ¿no? Ahora, volviendo un poco atrás para el punto sobre cómo la derrota a veces pareciera generar desarrollo y fortaleza estatal en Japón y en la Alemania, estas anomalías históricas me parece que
vale la pena pensarlo así un poco más e interpretar lo que fueron, digamos, Alemania y Japón en el contexto de la posguerra, ¿no? Fueron dos países inicialmente ocupados y después de ocupados pasaron a ser los bastiones principales de una guerra fría contra la Unión Soviética, que tenía obviamente la mitad de Alemania, y por lo tanto estados que tanto Occidente como los países del Pacto de Varsovia, o la Unión Soviética, querían fortalecer en el contexto de esa lucha, ¿no? Entonces, ese desarrollo económico, esa posibilidad, por ejemplo, de que Alemania tuviera grandes industrias automotrices y demás, o lo mismo Japón, en el contexto de la posguerra, en realidad fue favorecido por las políticas de desarrollo industrial, Plan Marshall en Europa, etcétera, a través de los cuales el gran ganador, que era los Estados Unidos, estaba fortaleciendo su posición en esas periferias. Eso en América Latina nunca sucedió. Cuando nosotros ganamos la guerra del Paraguay, quisimos influir en la política del Paraguay con los brasileños durante un tiempo, pero nunca de forma con este tipo de intromisión, digamos, en la política doméstica o capacidad incluso del fortalecimiento del Estado paraguayo para que sea un aliado poderoso de la Argentina. Pero en el contrafáctico de la Argentina hubiera querido hacer eso y hubiera tenido las capacidades, bueno, el Paraguay podría ser uno de esos perdedores que se fortalece, ¿no? Pero bueno, eso no es la dinámica más general. Y el impacto, en todo caso, inmediato de perder un conflicto es la deslegitimación del Estado, ¿no? Salvo estas excepciones. Bueno, Luis, muchas gracias. Ha sido un placer charlar con vos sobre guerra, desarrollo, capitalismo, sangre y deuda en América Latina y más allá.